Repasando, 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 repasando. Estamos de vuelta aquí en Repasando por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. Les recuerdo, repasando, domingo 7 a 9 en vivo. La producción es de Bemar Televisión, la conducción Marcos Martínez. Aquí estamos al pie del cañón, al pie del cañón. En el bloque se me pasó, se me fue. Pero a la producción de Pasando Revista, que es de lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana, allá en Luna TV, hay lo que se llama el titular extra. Y entonces se lo tomamos prestado. Vámonos con el titular extra para completar. Titular extra. Vicepresidenta afirma estar dispuesta a buscar respotulación. Decisión de volver a boleta está en manos del presidente Luis Abinader. Entonces, ese es el extra. Eso genera varias cosas. Lo dijo en España ya, está en Fitur, en un programa que se llama 55 minutos por CDN, Canal 37. Entonces eso cambia el panorama. Está entonces definida la lucha por la vicepresidenta en el PRM al lado del presidente Abinader. Entonces ya sabemos que Carolina aspira y anda en eso. Y que Hipólito se levanta y se acuesta en eso. Que Carolina sea la vice de Luis 24-28. Entonces eso que dice la vice, póngala ahí, señor director, en el titular extra de Repasando para esta edición 609. Mírenlo ahí. Vicepresidenta afirma estar dispuesta a buscar repostulación. Entonces, eso quiere decir que la lucha, el pleito entre Carolina Mejía Gómez y Raquel Peña, la actual vicepresidenta y la alcaldesa del distrito. Pero fue entonces una imprudencia de la vice decir que ella aspira a la repostulación sin que el presidente haya dicho que va a la repostulación. Sabemos que va. No hay otro candidato en el PRM. Pero no ni bueno, ni regular, ni malo. No hay. Es Luis Abinader. Pero él no lo ha dicho. Él ha manejado eso a lo Balaguer. No debió la vice esperar que el presidente dijera que va para decir, y yo quiero acompañarlo nueva vez. Perjudica eso frente a Luis, que es el que va a decir, esta es, este o esta es mi vice. Vienen los análisis, vienen las posiciones, vienen los funcionarios ahora a tomar. No, muy difícil que un funcionario venga a alinearse con la vice. El funcionario tiene que esperar el que firma los decretos para alinearse. Después de ahí, entonces, se monta en una segunda yegua. Pero ahora usted no va a ver funcionarios diciendo, sí, apoyo. No, no, de lejito, espérate. ¿Y qué dice el presidente? Esas declaraciones generan el debate y genera las ponderaciones y las consideraciones. No tengo ninguna en particular,
sino que dije las posibilidades. Eso abre el debate. ¿Ayuda o no a la vice haberlo dicho? Se puede decir que fue una imprudencia política. Imprudencia no. Una novatada, una madurez política de la vice. Decirlo antes, que hubiera sido mucho más político y más contundente si al hacerle la pregunta hubiese dicho: todavía yo no he decidido si quiero repostularme, porque voy a esperar que el presidente anuncie la de él. Posterior al anuncio de que el presidente va, que yo creo que debe ir, entonces yo decidiré si me repostulo, si aspiro a la repostulación o no. De todas maneras, eso está en manos de él, porque él es que elige a su compañera. Esa era la respuesta de doña Raquel. Yo, un chivito alto jobo de la política, esa era la respuesta. Dejar abierta la posibilidad después que el presidente decidiera, pero no antes del presidente. No ponga la carreta delante de los bueyes, doña Raquel, porque entonces no hay quien la ale. Pero usted, eso hay que perdonárselo, usted no es una activista, usted no es una militante. Y si usted quiere repostularse, comience a conocer los dirigentes del PRM del país, que yo creo que usted no conoce a 10 presidentes municipales del país. Se quema ahí, doña Raquel. Vámonos con la fecha, vámonos con la fecha. Las fechas para el día de hoy aquí en Repasando. Las fechas para recordar en esta edición 609 de Repasando. 20 de enero de 1941, Franklin Delano Roosevelt, juramentado por tercera vez en su cargo de presidente de los Estados Unidos. Ahí es juramentado por tercera vez su cargo de presidente de los Estados Unidos. Murió en el ejercicio, siendo presidente. En su tercer mandato, creo que duró un año y algo. Vino entonces su vicepresidente y completó el mandato de uno indudablemente de los presidentes más trascendentes. Y tiene el récord, fue el que más tiempo gobernó los Estados Unidos. En 3 ocasiones fue electo democráticamente para dirigir los destinos de los Estados Unidos. Y fue el que le correspondió liderar a la nación americana en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí está. No hay duda que si en Estados Unidos usted va a decir de los que han gobernado Estados Unidos, de los que han sido presidentes desde su independencia, incluyendo a George Washington el primero. Dígame, ¿cuál es el más estadista y el más sobresaliente? Es ese que usted está viendo en pantalla. Ese es el presidente norteamericano que merece más cabalmente que usted diga estadista. Vámonos con la siguiente fecha, porque son las fechas para recordar. Ahí está. 17 de enero de 1961. Asesinato, fusilamiento a la edad de 35 años de Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, primer ministro de julio a septiembre de 1960 de la República Democrática del Congo, líder anticolonialista que logra la independencia de Bélgica en 1960, declarado póstumamente héroe nacional en 1966. No hay dudas de que Patricio Lumumba junto a Nelson Mandela son los 2 líderes más sobresalientes del continente africano, de eso no hay duda. Una universidad en la UR, el nombre de Patricio Lumumba, en la Universidad Patricio Lumumba. La República Democrática del Congo,
que luego entonces del fusilamiento de Patricio Lumumba vino Decidé Mobutu, que le cambió el nombre y le puso Zaire y declaró una dictadura férrea, asesina y saqueadora. Sí, a esa misma fue que la Fania All Star con Pacheco y Masucci le fueron a cantar y a celebrar allá por los billetes que le dio. A ese dictador fue que Mohamed Ali, Cassie Clay, fue una pelea allá donde el dictador. Luego entonces vino Kabila, Desiré Kabila, alumno y lugarteniente de Patricio Lumumba, una guerrilla y lo derrotó. Y entonces volvió a lo que hoy es la República Democrática del Congo. A Kabila lo sustituyó Stalin Kabila, su hijo graduado de militar con honor en la URSS, pero se volvió un disparate. Pero ese no es el tema. El tema es que recordando las fechas, recordamos el asesinato vil, un 17 de enero de 1961, del héroe del Congo belga, Patricio Lumumba. Bien, señores, lo que usted sabe, Dulles, si no me recuerdo, era el jefe de la CIA y mandó un cable a la estación de la CIA en el Congo diciendo que era prioridad de la CIA asesinar a Patricio Lumumba y que esos planes para ejecutarlo, la orden, debían de comenzar de inmediato. Lo apresaron, fusilado. Así que ahí está la fecha. Vámonos con el dato ahora, vámonos con el dato. Esto es repasando, solo nosotros. Mírenlo ahí, el dato. Es simple. En estos días, producto de un accidente de aviación, murieron 70 y pico. Se ha mencionado mucho a Nepal. Y vi a un amigo comunicador que dijo que dónde quedaba eso. Entonces Nepal se llama oficialmente República Federal Democrática de Nepal. Está en el Himalaya. Le voy a dar un dato. Usted conoce más el Everest, que es el pico más alto del mundo. 8.800 y pico metros de altura. Específicamente 8.844. Allá, usted ha visto películas y todo eso. Bueno, pues el pico más alto del mundo, que es el Everest, está en Nepal. Nepal está en el Himalaya, ya, una república de montañas extraordinarias. Hace frontera con la India, con Bután, lo separa un estrecho, y con la China. No tiene salida al mar. Tiene a más de 30 millones de habitantes. Y el territorio es más o menos 147.000 kilómetros cuadrados. Es un país dificilísimo en montaña. Sus aeropuertos son intrincados, difícil de aterrizar y difícil de despegar. Con un avión obsoleto y un país que está muy acostumbrado al transporte aéreo por las dificultades de las montañas y su carretera. Ahí está en el dato para el día de hoy. No voy a hablar más, solamente eso. Podría hablar muchísimas cosas más de Nepal. Una monarquía, dictadura, después el Partido Comunista de Nepal hizo una resurrección, venció una elección en 50 años en el 1996, la ganaron dos fuerzas, vino una revolución, triunfan y acaban con la monarquía. Nepal es la ciudad que un día el príncipe entró y mató al papá y a la mamá, que eran los gobernantes, los reyes, los monarcas, y se lo llevó a todos. Ahí está el dato para el día de hoy. Entonces vamos a continuar.
Miren esto, murió la mujer más bella del mundo. Esa era la mujer considerada en su momento la mujer más bella del mundo, la italiana, Gina Lollobrigida, 93 años tenía. Era la belleza, los hombres caían rendidos frente a sus pies. Magnate norteamericano, todo el mundo quería casarse, tener algo con esa italiana. Era tan bella que no había hombre que la ignorara. Mire, le voy a dar un dato nada más. Gina Lollobrigida fue que dijo que ella supo en el primer momento que Rock Hudson era homosexual porque no la enamoró. Desde que lo conocí supe que era homosexual, a Rock Hudson. ¿Y por qué Gina no me enamoró? Ningún hombre que la conociera, la viera en su momento, no le enamoraba, no la cautivaba. Porque según los entendidos, bueno, Henry Bogart, uno de mis actores preferidos, nada más le voy a recordar una película para que sepan cuando digo Henry Bogart, de quién le está hablando. Casablanca. Ese tipo dijo que ella, que Gina Lollobrigida, era más bonita, más bella que Marilyn Monroe. Con eso le digo todo. Así que murió la mujer más bella del mundo. Yo digo, póngala señor director, yo digo, la mujer más bella, hermosa del mundo, en su momento. No confunda elegante con hermosa. No confunda hermosa con bella. Pero ese no es el tema. Mírenlo aquí ahora. Coincidencia o fatalidad. Hablando de Nepal y del accidente aéreo que aconteció en Nepal. Vámonos con eso, señor director. Coincidencia o fatalidad. La copiloto que está a la derecha murió en accidente aéreo de Nepal recientemente. Pero su marido murió también en accidente aéreo hace 16 años antes. Misma línea aérea. Coincidencia o fatalidad. Esa era la copiloto del avión que se accidentó en Nepal, que murieron 78, los tripulantes con los pasajeros. Ella era, si era la copiloto, era la segunda a bordo ahí. ¿Por qué sucede? Que hace 16 años el marido de esa copiloto que murió en el accidente aéreo de Nepal, murió en un accidente aéreo también, de la misma línea aérea. Repasando, dice que si coincidencia o fatalidad. Ahí está ese dato que no es agradable, que no es deseado, pero ahí está. Solo nosotros aquí en Repasando. Coincidencia o fatalidad. Si usted es creyente, dice que es fatalidad. Si usted no es creyente, dirá, eso fue una coincidencia. El hecho está ahí, se lo dejamos. Si usted quiere más datos, búsquelo, pero ahí está. Bueno, ustedes saben que cuando se pide que se varíe la prisión, la coerción preventiva, o se va a conocer, entonces en derecho hay lo que se llaman los presupuestos, donde el afectado al que se le va a tomar medida de coerción presenta sus presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? El arraigo que tiene en el país, que tiene propiedades, que tiene familia, para demostrar que no se va a escapar. Regularmente la junta de vecinos, la iglesia, mandan documentos diciendo que es un ciudadano, es honorable, bueno. Y también en los presupuestos se presenta una persona reconocida con condiciones de honorabilidad,
que garantiza que ese no se va a fugar. Y él es el garante. ¿Usted sabía quién puso Jean Alain Rodríguez de garante? Véalo ahí. A Julio Jacín. Julito Jacín, ese mismo. Garante de un posible corrupto. Para usted ser garante de una gente que esté acusada con el cúmulo de cosas, con los maletines, con los sacos de documentos y de hechos, usted se garante. Algún vínculo tiene usted que tener. No necesariamente que se benefició, no. De amistad, de relaciones. Pero a mí me ha extrañado que don Julio Jacín, aquí es uno de los bravos de la comunicación, bravo, sea garante de Jean Alain. Ahí está. Eso no es que no, usted lo puede buscar. Julio Jacín, Julito Jacín, es el garante de la variación de la medida de coerción a Jean Alain, que finalmente se la variaron por prisión domiciliaria, impedimento de salida, un grillete y una fianza por contrato. Y en los presupuestos que él presentó para la variación estaba indudablemente una figura conocida como garante. No pudo conseguir mejor garante que don Julio Jacín. Si usted quiere saber, pregúntele a Julio Jacín. Yo no encuentro razón, no la sé, porque yo no sé los vínculos, las relaciones, quién intervino, ni nada de eso. Pero ahí está, el garante de Jean Alain es don Julio Jacín. Garantiza que no se va a sustraer del proceso, que no se va a fugar. Ahí está. Miren, dándole continuidad a la producción de hoy, la 609, de este domingo 22 de enero del 2023. Sí, ayer fue día de la Virgen de la Altagracia, sí. Que la mueven, la Virgen de la Altagracia, no la mueven, es inamovible el día que caiga, ese día de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, pero a Duarte lo mueven. El otro lunes es feriado porque el 26 se mueve para el próximo lunes el natalicio del dominicano más alto y más honorable. Pero esa es la cosa, una efigie, una imagen que es la Virgen de la Altagracia, no se mueve, pero un hombre real que no está sustentada en ninguna creencia, en ningún mito, sino que es una realidad por su pensamiento, por su obra. Hoy podemos orgullosamente denominarnos dominicanos. La celebración de sí se mueve, pero la de una efigie, una historia, una creencia, no se mueve. Saque usted su conclusión. Hace días que la producción de Repasando hace unos trabajos que le toman algún tiempo. Por ejemplo, nosotros anunciamos y está pendiente porque no se ha concluido. Estadistas del mundo. Entonces, a raíz de que México le dio asilo a la familia del presidente derrocado de Perú, Pedro Castillo, vino Perú y declaró persona no grata al embajador mexicano, hubo un problemita ahí. Entonces, si hay un país en el mundo que tiene una tradición y una política que no cambia, que se mantiene sobre el asilo político, se llama los Estados Unidos mexicanos. No importa quién esté gobernando, ahí hay una política de Estado sobre el asilo político. Entonces, para que no tengan dudas de la trayectoria en el ámbito
del asilo político, de la historia del asilo político mexicano. No importa que sea izquierdista, comunista, derechista, fascista, dictador, monarca. No. Vamos a repasar para que ustedes vean históricamente que México es coherente sobre la política de asilo político que ha tenido durante toda su trayectoria México. Vamos a repasarlo. Comencemos, señor director. Míralo ahí. Largo historial de la política de asilo político practicada por México. José Martí, 2 años en México, en 1875. Continuamos con el largo historial del asilo político en México. Víctor Raúl Haya de la Torre, el peruano, el que fundó la Alianza, el APRA, la Alianza Política Revolucionaria Americana, el APRA, en 1923 estuvo exilado en México. Allá fue que fundó el APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Continuamos el largo historial político de asilo de políticos practicada por México. Mírelo ahí ahora, cuando Trotsky tiene que salir huyendo de la URSS porque Stalin lo quiere matar allá y tiene que abandonar su puesto porque era el legítimo heredero de Lenin, León Trotsky, 1937, junto a su mujer, y lo asesinan en México en 1940. Lázaro Cárdenas era el presidente de México. Llegó de la mano de Frida Kahlo y del muralista Diego Rivera. León Trotsky. Seguimos con el largo historial de la política de asilo de políticos practicada por México. Ahí está ese gran cineasta, ese que luego se nacionalizó mexicano, destacado director de cine, republicano español. Pierde los republicanos la guerra civil de España y Luis Buñuel se va asilado en México. Seguimos con el largo historial de la política de asilo de políticos practicada. Ahí está Luis Felipe, poeta español, 1942. Seguimos con el largo historial de la política de asilo de México. Los españoles, 25,000 españoles huyeron de España al ser derrotados por los republicanos por Franco en la guerra civil de 1930. 25,000 republicanos españoles derrotados por el dictador Franco. ¿Dónde fueron a parar? A México, en calidad de exiliados políticos. Seguimos con el largo historial de la política de asilo de México. Fidel Castro, cuando sale, que lo exoneran, le dan libertad, después que estaba condenado a 10 años por el asalto al cuartel Moncada. Él, Raúl y un grupo, junto a los sobrevivientes del asalto de Moncada, salió al exilio en 1955 con apenas 28 años. Regresó 2 años después y ahí está la historia de la Sierra Maestra. Fidel Castro junto a otros. No vaya a decir nadie que entonces, y el Che Guevara, no. El Che Guevara se une estando él en México. Pero fue en el 55 que Fidel, Raúl y los demás implicados en el asalto a Moncada son exiliados en México. Continuamos el largo historial de la política de asilo practicada por México. Ahí está Héctor Cámpora, presidente argentino derrocado en 1976. Se exilia en la embajada mexicana y duró 3 años para salir en 1979. El largo historial de la política de asilo de México, mírenlo ahí entonces, de Fidel, de Martí, de Cámpora, para Persia o Irán, el Shah de Irán, Mohamed Reza Pahlavi. En 1979 vivió varios años en Cuernavaca hasta partir a Estados Unidos. Cuando los ayatolás lo derrocan en Irán.
para donde fue exiliado fue para México. Después se fue a Estados Unidos y finalmente murió en Panamá. Seguimos con el largo historial de la política de asilo de Estados Unidos. Cuando Allende se suicida, derrocan a Allende en Chile. La familia de Allende, ¿a dónde se fue? A México. Al ser derrocado Allende en 1973, su viuda Hortensia y sus hijas Isabel y Beatriz, acogida por México. Luego Beatriz se va a Cuba y se suicida allí en Cuba. Isabel, hoy destacada política, presidenta del Senado, fue de Chile en el pasado cuatrenio. El largo historial de la política de asilo de México, ahí está. Roberta Menchú, líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, 1993, ella se va al exilio en México. Ella y su familia, Roberta Menchú, guatemalteca, Premio Nobel de la Paz. Seguimos con el largo historial de asilo. Cuando tumban a Manuel Zelaya y lo tiran en Costa Rica, ¿a dónde se va? Lo tumban en Honduras y en el 2009, después que lo tiran en Costa Rica, se traslada exiliado a México. Ahora está en el poder con Xiomara, su mujer, allá en Honduras. Ahí está Mel Zelaya. Seguimos con el largo historial. Evo Morales, lo derrocaron, se exilia el 12 de noviembre del 2019. López Obrador manda un avión militar a rescatarlo y evitar que lo fusilen. Meses después regresa triunfal a Bolivia con su partido de vuelta al poder. Evo Morales, que cuando lo tumbaron dijo, volveremos y seremos millones. Ahí está el largo historial de la política de asilo practicada por México. Y la última es la familia de Pedro Castillo, su esposa y los hijos del derrocado presidente peruano. Esos son los últimos que México ha acogido, que le ha dado asilo. Ahí fue que vino la controversia, que vino la títere que está en Perú, que México está interviniendo, ¿no? Siguió la gran tradición de política de asilo. Y esos son los últimos. Pero vamos a terminar porque también muchos dominicanos es en México que han ido a exiliarse. Maximiliano Gómez, el Moreno, fue para México, que salieron los 21 que fueron liberados producto del secuestro del coronel Crowley, encabezado por el líder del MPD, que era Maximiliano Gómez. Cuando la guerrilla del 73 de Camaño, Claudio sobrevive, va a parar a la embajada mexicana y sale para México. Se va para Cuba y después vuelve, lo atrapan otra vez para México. Ahí está. Maximiliano Gómez, el 2 de abril de 70 y Claudio Camaño, 1973. Así que también no es Sodono, esa es la muestra. Esa es la muestra. La mayoría de exiliados en el gobierno de Balaguer, los 12 años, paraban en México. Si no, pregúntenle a Ramón Colombo, que estudió allá en México. ¿Cuántos exiliados había? Y cuando Trujillo también, era allá que paraban en México. Así que esa larga trayectoria de esa política benévola, solidaria de México. Es toda una vida, 1800, que fue Martí a parar allá exiliado. Desde ahí es una política. Esa Menchú, Roberta Menchú, ese exilio que nosotros le destacamos, ¿sabe cuándo fue? Cuando Calderón del PAN, o sea, que esa política de acoger a los perseguidos, eso no es de que ahorita, el último ha sido López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ANLO, mandó un avión de la Fuerza Aérea a buscar a Evo. No simplemente fue que le dio asilo, no. Le metió un avión allá y le dijo, si tumban ese avión es un problemita, es una agresión a la soberanía mexicana. Ese avión es mexicano
y ese avión representa el territorio mexicano. Si lo tumban, prepárense. Y rescató a Evo Morales, lo llevó, después Evo se fue para Argentina y regresó triunfal. Y ahora la familia de Pedro Castillo. Así somos, eso es, solo en repasando, solo nosotros aquí. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a continuar con la producción del día de hoy, que es la edición 609. Faltan muchas cosas. Vámonos, vámonos, señor director, para volver rápido y continuar con la producción de hoy. Repasando, 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 repasando. Repasando, repasando.